Bien, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es repasar un par de conceptos principales de estadística uno que debemos de tener en cuenta. Obviamente no quiero perder tanto el tiempo aquí porque el chiste también del intensivo, más que el hecho de obviamente tratar de ver lo mayor ¿cómo es? De teoría posible, lo principal o para lo que está realmente enfocado es para poder hacer los ejercicios, o sea, la práctica, como quien dice, ¿ya? Entonces, como tal, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en este segundo parcial, lo que técnicamente nosotros hemos visto no es más que las variables, no es más que variables aleatorias continuas, ¿no? Ya. Entonces, aquí nos vamos a parar un rato y vamos a recordar, ¿no? Recuerden de que una variable aleatoria, ¿qué era? Era una función, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tipo de función eran las variables aleatorias? Eran una función que iban de omega, bueno, aquí lo voy a poner, recuerden, ¿no? Del primer parcial, era que iba de omega hasta los reales, ¿sí? Y técnicamente ese era X, ¿ya? Recuerden que omega es, se podría decir que todo un conjunto, ¿no? El conjunto donde están todos los posibles escenarios, ¿ya? O todos los posibles eventos, ¿ya? Recuerden de que una variable aleatoria tiene soporte, ¿no? ¿Ya? Entonces, este soporte usualmente es como que fuera el dominio de la variable aleatoria, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de las aleatorias discretas con respecto a las aleatorias continuas que vemos en el segundo parcial? Pues que ustedes obviamente ya lo han de tener claro, de que el soporte o el dominio de esa función, o sea, de esa función de variable aleatoria, no va a ser más que qué, no va a ser más que un dominio, pero en un intervalo continuo. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre continuo o discontinuo? Pues técnicamente, si ustedes quieren, por ejemplo, verlo gráficamente, aquí les voy a presentar en matemáticas lo que técnicamente es una función discreta con una función continua. Por ejemplo, esta es la función, una función f de x continua que conocen de toda la vida. Sin embargo, esto le vamos a poner continuo. Sin embargo, por ejemplo, también existen estas otras funciones, ¿ya? Que son las de acá, que van a tener este tipo de forma, van a ser puntitos nomás. ¿Sí? Esta es la función, ¿ya? Y esta función de acá también es una f de x. Sin embargo, esta de aquí va a ser discreta. ¿Por qué discreta? Que se podría decir, a ver, no les puedo explicar formalmente qué significa o qué es un conjunto discreto, pero técnicamente tiene que ver con formar algo que se le llama una biyección con respecto a los números naturales. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, aquí debería ir uno y a uno le debe corresponder un número. Aquí debería ir 2 y a este le debería corresponder un número acá. Pero si se dan cuenta de que en medio, entre uno y 2 no debe de haber nada aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es discreto, porque van a haber saltos y van a haber saltos discontinuos infinitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas va a ser que en discretas nos interesaba ¿qué? Nos interesaba saber como que los saltos o la probabilidad en un determinado punto, ¿sí? Sin embargo, en continuas, ya, por ejemplo, discretas, tranquilamente podríamos calcular esto, ¿no? O, por ejemplo, le vamos a poner la probabilidad de x igual a A. Eso tranquilamente existía. Sin embargo, sabemos que en continuas, obviamente, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, la probabilidad en un punto específico de este estilo, ¿ya? Nosotros sabemos y entendemos de que, obviamente, eso de aquí es cero. ¿Por qué? Si ustedes utilizan, recuerden de que para las variables aleatorias continuas existen dos funciones principales. La primera se va a llamar función de densidad y la segunda es función de distribución. Ya. Y aquí van a haber dos notaciones distintas. Una f minúscula quiere hablar de una función de densidad, ¿sí? Y en cambio, una f mayúscula de este estilo va a hablar de una función de distribución. Son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, una vez tenemos esto en cuenta, pues esto es como que repaso, ¿no? Ahora recuerden, cuando hablan de probabilidad en aleatorias continuas, ustedes no, o sea, por ejemplo, si tienen la densidad, esta de aquí es la densidad. Entonces, obviamente,
área, o sea, esto que está por aquí abajo es la probabilidad. Es bastante sencillo verlo cuando es una variable. Sin embargo, cuando estamos en tres dimensiones, técnicamente, el volumen que deja debajo del, por ejemplo, digamos que usted, obviamente nos tenemos que saltar porque ustedes saben de que en este parcial también vemos variables aleatorias por vectores aleatorios, que quiere decir de que tiene una, por ejemplo, una probabilidad conjunta, ¿ya? Quiero que se asocien y tengan la idea de las dos cosas, que son la misma, se podría decir. En cambio, por ejemplo, en el caso de R3, vamos a tener una función de este estilo, como una especie de manta, va a ser una f de x, y, por ejemplo, ¿ya? Y técnicamente, la probabilidad aquí, gráficamente, no va a ser más que una pequeña porción de lo que nosotros le llamamos el área o la región donde a ustedes les interesa. Entonces, por ejemplo, para este caso, la probabilidad para R3, o sea, cuando estamos hablando de una densidad conjunta, o sea, que tiene más de dos variables, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a ser el volumen. Entonces, por eso, cuando hablamos de variables aleatorias continuas y hablamos de dos dimensiones, o sea, hablamos de que solo tenemos una única, ¿ya? Hablamos, ¿quién es la probabilidad gráficamente? El área bajo la curva. Sin embargo, cuando hablamos o estamos en el terreno de una variable aleatoria, en este caso con probabilidad conjunta, ¿sí? O sea, la densidad conjunta de esta de aquí, técnicamente, ¿quién va a ser o qué va a ser gráficamente la probabilidad? Pues no va a ser más que el volumen de eso de ahí. Y es importante que sepamos diferenciar esto porque, por ejemplo, a casos aleatorias continuas que tengamos unas únicas, ¿sí? Y no hablemos de conjuntas, ¿sí? Vamos a tener que utilizar todos los conocimientos que tenemos de cálculo de una variable, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos distribuciones conjuntas, como el estilo de acá, vamos a tener que utilizar todo lo que aprendimos en cálculo vectorial. O sea que, por ejemplo, para este caso vamos a tener que proyectar, vamos a tener que hacer muchas cosas con este de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dobles integrales y dependiendo de lo que me pidan, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la continua normal, simplemente integral, ¿ya? No, nada del otro mundo. Estas son cositas como que básicas para entender o que tenemos que tener en cuenta. Pues, otra cosa serían cómo son los valores esperados. Pues los valores esperados cuando ustedes tienen de esta forma, tienen de que obviamente para discretas eran la sumatoria, en cambio para aquí va a ser la integral, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser la integral de quién? De esa función que está aquí, g de x, ¿sí? Por la función de densidad, ¿ya? Y esto obviamente derivado con respecto a x, o sea, con un diferencial de x, ¿ya? Entonces, esto es definido como que fuera un valor esperado, pero en continuos. Y de hecho tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando hablamos de sumatorias, ¿sí? En matemáticas siempre tiene que ver con valores discretos. ¿Por qué? Porque en las sumatorias ustedes siempre suman sucesiones. Y recuerden que las sucesiones no son más que funciones de este estilo, ¿no? O sea, recuerden que las sucesiones no son más que funciones que van de los naturales a los reales, ¿sí? Entonces, por eso es que en las sumatorias simplemente pueden hacer las sucesiones. Sin embargo, la integral sirve para sumar también, pero sirve para sumar valores continuos. O sea que siempre, en este caso, la integral va a estar asociada a los conjuntos continuos. Por esa razón es que se utiliza este de aquí, ¿ya? Esos creo que son lo más importante que deberíamos de saber. Pues otra cosa también es importante que, como les dije arriba, ¿no? Obviamente la densidad es esta de aquí. Pero, por ejemplo, ¿cómo ustedes podrían sacar la densidad si tienen la de distribución? Pues si tienen la de distribución, si ustedes derivan la de distribución, ¿sí? Se derivan esa f de x, la de distribución les va a dar la densidad. Y viceversa, ¿no? Si usted, la de distribución, en cambio, ¿qué va a hacer? Va a ser la integral en todo el soporte, ¿no? Va a ser la integral de menos infinito hasta x, ¿sí? ¿De quién? De f de t de t, ¿sí? Con respecto a otra variable. Entonces recuerden de que estas cosas son fundamentales poder calcular ya sea la distribución o la función de densidad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a esto de aquí? Profe, el integral de la distribución, esa para la F mayúscula, esa de ¿Ya? ahí siempre es desde menos infinito hasta X. Sí, en general, miren.
En general, no siempre es de menos infinito hasta X, porque va a depender, o sea, realmente lo que ustedes tienen que hacer es de ver el soporte de X, ¿sí? O sea, técnicamente, si yo quisiera hacer un poco más, por ejemplo, un poco más formal aquí, yo no debería poner estos límites, sino que simplemente aquí le debería poner X que pertenece al soporte de X. O sea, que ustedes van a integrar todo el soporte de X, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, digamos que estamos hablando de una variable uniforme, que ya saben cuáles son los parámetros, ¿no? Sea una X de uniforme con, por ejemplo, 2 6, ¿ya? ¿Cómo ustedes sacan la de distribución en este caso? Pues tienen que ver todo el soporte. Y recuerden que el soporte de una uniforme no es más que el intervalo cerrado entre 2 y 6, ¿sí o no? Entonces, cuando podría decir que ese es el soporte, lo que ustedes tienen que hacer para sacarla de densidad, pues es integrar en todo el soporte, ¿sí? Y cuando ustedes integran en todo el soporte, van a obtener lo que es ¿cómo es? La distribución. Entonces, van a haber casos de que el soporte sea positivo y el X puede quedar aquí arriba. Y va a haber casos en el que el soporte sea negativo y puede quedar abajo, ¿sí? Sin embargo, va a depender bastante del ejercicio, ¿ya? Por eso usualmente aquí lo que se le suele poner es que X debe pertenecer al soporte, ¿sí? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? No, profe. Ya. De ahí en más, otra cosita más que deberíamos de saber, obviamente, los mismos conocimientos que tenemos el primer parcial. El primer valor esperado, o sea, sería igual a lo que le llamamos el X barra. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más podemos decir? Que por ejemplo, el valor de X al cuadrado menos, le pueden llamar mu al cuadrado, ¿sí? Es igual a la varianza en este caso de X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este caso no sería X barra, sino sería mu, porque ya es un valor dado, ¿sí? No estamos aproximando. O sea, no sería un estimado, sino sería más bien mu. Ya, porque es el valor poblacional. Ya, entonces, técnicamente hasta aquí hemos dado puras cositas así como para recordar, pero ahora ya vamos a comenzar con lo que es el primer ejercicio que tengo preparado. Entonces, este primer ejercicio es de hecho este lo tomaron en el semestre pasado, ¿sí? Ya, entonces vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio lo que dice es lo siguiente, ¿ya? Obviamente aquí no, lo que no vamos a hacer es intentar dar un repaso de cada una de las variables aleatorias. ¿Por qué? Porque perdería demasiado tiempo haciendo eso. Entonces lo que simplemente les haré, para los que ya estén inscritos, les voy a pasar el formulario, que en lo personal a mí me ayudó bastante. Lo hizo un compañero mío y la verdad es que siento que es bastante completo ese de ahí, ¿sí? Entonces, ese se los voy a pasar para que tengan ahí. Igual ustedes saben de que o al menos hasta el semestre pasado sí se podía llevar formulario. No creo que les hagan o sea, que les hagan algo malvado ahí y no les dejen llevar el formulario. Así que, vamos a ver. Tema uno. Dice, en un parqueo se ha determinado que el tiempo de un usuario hace uso de este. Es una variable aleatoria exponencial, con media 2,5 horas. Determina. Ya. A ver, primero, aquí lo que me están diciendo es que existe una X que es exponencial. ¿Con qué? Con media 2,5. Entonces, si sabemos esto, tenemos que aclarar siempre el soporte. ¿Cuál es el soporte de una variable aleatoria, en este caso exponencial? ¿Cuál es el soporte? ¿Alguien recuerda cuál es el soporte? Son los x mayores que cero, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Este sería el soporte. Siempre el soporte de una exponencial es todo, se podría decir todo lo positivo. ¿Sí? Entonces, más tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el ejercicio, pues poner su función de densidad, que es esta de aquí, que es 1/beta, donde beta obviamente saben que es la media, multiplicada por la exponencial de
Bueno, creo que no están acostumbrados a esta notación de aquí, así que eso técnicamente, luego van a ver que en otras materias ya no van a usar el Euler, sino que simplemente le van a usar exponencial, o tal vez ya lo están usando, depende del profesor bastante, ¿sí? Esto elevado a menos x sobre beta. Ya. En este caso, recuerden de que para una variable aleatoria, en este caso exponencial, beta es igual a ¿qué? Igual a esto, ¿no? Al valor esperado. La varianza de x es igual a ¿qué? En la exponencial. ¿Mm? ¿Recuerdan? Aquí es A igual beta, a a exponencial. beta por alfa. ¿Mande? A beta por alfa. De la exponencial, seguro. Ah, no, no recuerdo. No recuerdan. Ya. Miren, estas cositas de aquí se las voy a pasar en un formulario para que la tengan a la mano, ¿ya? Exacto, beta al cuadrado. O sea, es beta por alfa, pero cuando es ¿cómo es? Cuando es una gama, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver. Ya, entonces esto me queda así. ¿Qué más tendríamos aquí? Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la distribución. ¿La distribución cómo es? Uno menos e a la menos x beta. ¿Están de acuerdo? ¿No? Ya, entonces estas dos cositas son indispensables. Igual déjenme ver si sí, lo estoy copiando bien. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer el primer literal. ¿Qué me dice el primer literal? Me dicen la probabilidad de que una persona haga uso del parqueo por más de 2 horas. Entonces les piden por más de 3 horas, perdón. Entonces, ¿cómo se parafrasea ese primer literal? Pues lo que les están pidiendo es la probabilidad de que X tenga más de 2 horas sería mayor a 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden de que en continuas da lo mismo, o sea, da lo mismo mayor que decir mayor igual. Entonces, en ese caso no habría inconveniente alguno, ¿ya? Pero como esto es mayor, pues técnicamente lo que tenemos que hacer es, en este caso, recuerden de que la probabilidad, o sea, esta es otra, la probabilidad de que X sea menor o igual a X, ¿sí? Esto es exactamente igual a F, o sea, la de distribución acumulada evaluada en el punto, ¿sí? Esto acuérdense. En este caso, quiero que se den cuenta de que yo no tengo esto, no, X menor o igual a algo. Entonces no puedo decir que es la distribución, pero sí tengo que es mayor. Entonces, usualmente en este tipo de ejercicios lo que se suele hacer es que ese X mayor a 3 lo que se utiliza es la ley del complemento. Entonces, por ley del complemento, nosotros sabemos que X mayor a 3 sería uno menos la probabilidad de que X sea menor que 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y ahora sí, ¿qué es esto? Esto, chicos. Recuerden de que ahorita siempre ustedes tienen que intentar utilizar formularios y hacer lo más simple o lo más rápido los cálculos. Ustedes si quieren se pueden poner a calcular la integral, pero eso lo que les va a comer es bastante tiempo que pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, por eso no se los recomiendo en este caso, ¿ya? Pero, por lo tanto, lo que simplemente vamos a hacer, ya que tenemos la distribución aquí, esto va a ser igual a uno menos f evaluado en quién, evaluado en 3, ¿sí? Entonces simplemente evaluamos, ¿ya? Recuerden de que beta, en este caso me dicen, desde el principio me dan como información de que beta es igual a quién. Beta es igual a 2,5, ¿sí? Por lo tanto, aquí me quería esto, uno menos f evaluada en 3. Recuerden que esta es la de distribución acumulada, entonces si evalúan, les va a quedar uno menos Euler menos 3 sobre 2,5, ¿sí? Entonces, todo este cálculo ahí lo pueden hacer. Entonces, esto me quedaría uno menos uno más Euler a la menos 3 sobre 2,5. Y todo eso ya lo pueden hacer con calculadora, ¿no? Entonces, con eso ya habríamos calculado el primer literal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algo que no haya quedado claro?
Con el primer literal, creo que todo está claro en este momento. Ya, entonces con eso, ya, Profe, sí, digamos. perdón, siempre donde entonces va la B es la media, ¿verdad? Claro, es que, mira, recuerden de que cada una de las variables aleatorias tienen su respectivo ¿qué? Parámetro, ¿sí? Entonces, en este caso, el parámetro de la exponencial es exponencial beta, ¿sí? O sea, ese beta es el parámetro que contiene la exponencial. Pero ustedes también saben de que para la exponencial beta es igual al valor esperado de x, ¿sí? Entonces, como beta es igual al valor esperado de x, ¿qué van a obtener? De que si les dan la media, ¿sí? Si les dan la media, entonces con eso ya obtienen el valor de beta. O viceversa, si les dan beta, ya tienen el valor de la media. ¿Sí? Gracias, Entonces, profe. bien, con eso ya hicimos el primero. Ahora vamos a hacer el literal B. Igual, déjenme checar, aunque creo que sí tengo bien la distribución, pero igual déjenme checar por si acaso antes de seguir. Aquí lo tengo, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Pensaba que la había copiado mal. Ya. Entonces, hasta ahí nada del otro mundo. Ahora vamos a hacer el literal B. Ya. Entonces, en el literal B, lo que me piden es lo siguiente. Dice, si se consideran los tiempos de parqueo de 200 personas elegidas al azar, ¿cuál es la probabilidad que a lo mucho 65 de ellas haya hecho uso del parqueo por más de 3 horas? ¿Ya? Bien, creo que ustedes se fijen siempre cuando hacen este tipo de ejercicios, se fijen en lo que les están hablando. Por ejemplo, miren que el ejercicio comenzó diciéndome qué cosa, que en un parqueo se ha determinado que el tiempo es un usuario que hace uso de este. Siempre recuerden que técnicamente lo que sucede o pasa es lo siguiente, de que si ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, para el literal A, ¿sí? Lo que les interesan son las horas, ¿ya? Entonces, las horas representan una variable aleatoria exponencial. Es importante saber qué es lo que miden esos, porque las variables aleatorias no van a ser más que funciones medibles que ustedes van a poder medir con, en este caso, la medida que sería la probabilidad, ¿sí? Entonces, al igual que en cálculo de una variable, resulta lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen una función, ustedes la integran, la integral no es más que una medida para poder medir las funciones continuas en este caso, ¿sí o no? O integrables, ¿ya? Entonces lo mismo pasa aquí, ¿ya? De esa misma manera. Entonces en este caso, vemos que la exponencial lo que mide es el tiempo, ¿ya? Sin embargo, acá, en el literal B, yo quiero que se concentren y se den cuenta, ¿realmente sigo hablando del tiempo? ¿O el tiempo ya comienza a ser fijo? Entonces, en este caso, de hecho, si se dan cuenta, el tiempo ya comienza a ser fijo, porque les piden que hayan hecho uso del parqueo por más de 3 horas. ¿Sí? O sea que es fijo, siempre van a ser 3 horas, no va a cambiar las 3 horas. Entonces, para este literal B, esas horas dejaron de ser una variable aleatoria y comenzaron a ser un valor exacto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que a lo mucho 65 personas hayan hecho otra cosa? Entonces, en este caso me están vendiendo un nuevo dato. ¿Cuál es el dato? El dato son las nuevas personas que hay en el parqueo, ¿sí? Entonces, las personas, como yo sé el número exacto, ¿cómo lo puedo modelar? ¿Cómo lo podría modelar esto de aquí? Entonces, eso de ahí yo lo podría modelar utilizando las variables aleatorias que ya conocemos. ¿Por qué? Porque eso es otra variable aleatoria, ya no es una exponencial. Recuerden, cuando nosotros teníamos un n fijo, ¿sí? Teníamos una probabilidad asociada, ¿ya? Y obviamente no teníamos erésimos sucesos, en frente de qué variable aleatoria estábamos hablando en este caso. Una En frente de binomial. una binomial normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a declarar una nueva variable aleatoria que le vamos a llamar y no va a ser más que una binomial
NP, recuerdan, ¿no? Pero aquí es igual N y aquí es igual P en este ejercicio. N es igual a 200 y P es igual ¿a qué sería igual P, chicos? Y ahí ustedes leen esta de aquí. La probabilidad de que esté parqueado por más de 3 horas. Entonces, No es ¿cuál la era la probabilidad que probabilidad? salgamos arriba. Era la probabilidad que X, porque X era qué? X era una beta, ¿se acuerdan? Ay, perdón, X era una exponencial, ¿sí? Entonces X era la que medía el tiempo. Entonces P para la binomial no va a ser más que la probabilidad que calculamos en el primer literal, o sea, X mayor a 3. ¿Estamos de acuerdo? Que era igual a qué? A Euler menos 3 de 2,5. Ya, entonces hasta ahí nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces, al final lo que tenemos es que Y es una binomial con N igual a 200, sí, digo, con N igual a 200 y P igual a. Entonces tenemos que calcular este valor. Déjenme ponerlo en una calculadora para ponerlo rápido. Profe, perdón, ¿qué era lo que tenemos que fijarnos para darnos cuenta de que esto era una binomial? ¿Puede repetir esa parte, por favor? Ya, lo que se tienen que fijar es lo siguiente. Primero, cuando estamos hablando de una binomial, existen dos parámetros que recibe. ¿Cuáles son los dos parámetros que recibe la binomial? N es el número, se podría decir, o sea, se podría decir que la binomial cuenta cosas o personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre la binomial les va a hablar de algo fijo. Ustedes saben exactamente el número de cosas o el número de sucesos que pasan. Ya, el número de éxitos, por así decirlo. Entonces, en este caso, ¿cuánto queda aquí el n fijo? Porque estamos hablando de exactamente 200 personas, ¿sí? Entonces, como el n es fijo, por eso podemos decir de que estamos frente a una binomial, a diferencia de que sea una binomial negativa. ¿Cuándo va a ser una binomial negativa? Cuando ustedes hagan intentos hasta que logren un éxito, ¿sí? O sea, por ejemplo, la binomial negativa también cuenta personas o cuenta cosas, pero, pero la diferencia con la binomial normal es que la binomial negativa va a contarlas hasta que exista un éxito. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un dado, ¿no? Entonces, digamos que tienen un dado así, ¿ya? Ahí, eso es un dado, ya, supongo. Entonces, recuerden de que si yo, por ejemplo, yo digo, quiero botar el dado hasta que me salga 2, la binomial negativa va a contar. Va a contar el número de veces que lanzaste el dado hasta que te salga 2, ¿sí? Entonces date cuenta de que el n aquí en este caso no va a ser fijo. ¿Por qué? Porque vas a tener que tirar hasta que te salga 2. Puede ser que a la primera salga 2 y solo vas a tener un n igual a 1. Pero si a la tercera, entonces vas a tener un n igual a 3. Entonces va a cambiar, si te das cuenta. En cambio, en la binomial normal, ¿sí? Lo que haces es, o sea, con el mismo caso del dado, lo que haces o dices es que en la binomial vas a hacer exactamente 2 tiros, ¿sí? La probabilidad de que salga 2 es un medio, por ejemplo. Ya. Obviamente saben que es un sexto, ¿no? Pero estamos poniendo simplemente un ejemplo. En este caso va a ser binomial porque ustedes están dando el número de tiros exactos, ¿sí? En la binomial negativa, en cambio, no es así. De esa forma es que se van a dar cuenta de que existe. Ahora, en este tipo de ejercicios, ¿cómo se dan cuenta de que está apareciendo otra variable aleatoria? Pues simplemente ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, en este literal B es quieren o los interesan las personas. Sin embargo, en el literal A lo que les interesaba era el tiempo. Entonces, el tiempo se medía ¿con qué? Con la exponencial. Pero en cambio, las personas van a tener lo que medir con una nueva variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ahí se entendió. Ya, entonces con eso nos quedaríamos. Y ahora déjenme calcular esa probabilidad que sería menos 3 dividido por 2,5. Ya, eso sería 0,30. ¿Sí?
O sea, este valor de aquí de amarillo es cero, o sea, es 0,30, 0,1, pero solo le vamos a poner 0,30, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien, tenemos esa binomial. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que acordar para intentar hacer el ejercicio? Pues ver qué es lo que me piden. Miren que lo que les piden es calcular la probabilidad, en este caso de la binomial, porque la binomial cuenta personas, y aquí les hablan de 65 personas, ¿sí? Entonces, lo que quieren calcular es que y sea igual a qué. Bueno, que sea a lo mucho. Es importante también saber leer esto, porque no les piden cuando sea exactamente 65 personas, sino que cuando a lo mucho sea 65 personas. ¿Cómo se traduce a lo mucho? ¿Ah? Con menor o igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A lo mucho quiere decir que como máximo van a llegar a tal lugar. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que ustedes quieren calcular es la probabilidad de que y sea menor o igual a 65. Ya. Pero aquí es donde viene lo importante. ¿A manos de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Entonces, esto es igual a qué? ¿A qué, chicos? O sea, técnicamente si esto es una discreta y esto es menor o igual a 65, ¿cómo ustedes hacían eso en primer parcial? Técnicamente tenían que hacer calcular que y sea igual a 1, tenían que sumarlo con la probabilidad que y sea igual a 2, y así hasta llegar a la probabilidad de que y sea igual a 65. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces, eso es lo que, pero obviamente ustedes no se van a poner a hacer 65 sumas, ¿sí o no? Entonces, con eso, ustedes saben de que, por ejemplo, en R, ustedes pueden ver fácilmente de que una binomial, conforme el n crece, se acerca a una, se podría decir, se acerca a una normal. Entonces, lo que pueden hacer es aproximar el valor, no sacar el valor exacto, sino que aproximarlo. Esto de aquí, solo se puede sacar el valor exacto ya con software, o sea, utilizando R, por ejemplo, en este caso. Por el chat me preguntan cómo saben de que es 200 o cómo saben que es 65. Ya, miren, es bastante distinto, ¿no? Aquí me presentan que 200 son en total, ¿sí? O sea que 200 es la muestra. ¿Por qué? Porque la población, ¿quién sería? ¿Quién sería la población para el literal B? ¿Están de acuerdo que la población para el literal B serían todas las personas que se pueden parquear en un determinado parqueo? ¿Ya? Pero nosotros, de todas esas personas que existen, nosotros solo estamos cogiendo 200 al azar. Entonces, ahí está viendo una especie de muestreo. ¿Sí? O sea, lo que estamos adquiriendo es, a partir de una población, estamos adquiriendo un grupo pequeño de eso ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es que 200 es, ¿qué cosa? 200 es el número exacto, porque es el número total de personas escogidas. Sin embargo, el 65, ¿por qué va a ser la probabilidad? Porque el 65 no va a ser más que el número que les piden determinar a ustedes. O sea, ver si es que a lo mucho son 65. ¿Sí? No sé si se entendió o quieren que los vuelva a repetir. O sea, en conclusión, 200 es n porque el 200 es el número total de personas a las que van a analizar. Y 65 va aquí porque es lo que les preguntan. ¿Sí? O sea, que las 200 personas les preguntan eh, ¿cuál es la probabilidad de que a lo mucho 65 de ellas hagan el parqueo por más de 3 horas? ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora vamos con esto. Es difícil calcular 65 veces esto. Entonces, lo que ustedes hacen para calcular la probabilidad de que y sea menor o igual a 65, pues es aproximar a través de la normal. ¿Cómo ustedes lo van a aproximar a través de la normal o cómo se hace esa aproximación? Ya. Ahí lo que ustedes tienen que tener claro son los siguientes datos que se los voy a poner aquí, que es, miren, siempre que un n es muy grande, o sea, el número de personas o de lo que estén analizando sea muy grande, ¿ya? O sea, a muy grande me refiero a números bastante grandes. Por ejemplo, pueden ser números mayores a 60, mayores a 100, ¿sí? Esos son números grandes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es difícil calcular uno a uno las probabilidades. Cuando un n es grande, que es la primera condición que tienen que cumplir, es lo que tienen y tienen una binomial X con parámetros n y p, ¿sí? Ustedes técnicamente lo que van a decir es lo siguiente. Primero,
¿Cuál es la media de esa binomial? La media de esa binomial es n por p. ¿O no? ¿Y qué es la varianza? ¿Ah? Sería n por p por uno menos p. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, fíjense, aquí siempre utilicen bien las notaciones. Siempre que utilicen la media, aquí abajo pónganle la variable aleatoria de la que están utilizando. Bueno, en este caso recuerden de que la binomial no la nombré como x, sino como y. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Puede volver a repetir después de lo que n es grande? O sea, nosotros podemos aproximar cualquier probabilidad con la normal. Sí. Podemos hacer todo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Primero, n tiene que ser muy grande, ¿ya? Tienen que tener una binomial de este estilo, ¿sí? Y una vez tienen la binomial, lo que ustedes tienen como dato, obviamente, la media y la varianza son conocidos. ¿Por qué? ¿Por qué son conocidos la media y la varianza? Porque ustedes saben de que la media es NP y tienen P porque P es igual a 0,30 y N es igual a 200. Por eso es que conocen la varianza y conocen la media, ¿sí? Entonces, cuando suceden esos tres casos y N es grande, lo que pueden hacer es la aproximación, ¿no? Esto simplemente se le denomina, vamos a ponerlo aquí, aproximación de la binomial a la normal. Entonces, ustedes lo que van a tener aquí es, van a tener una nueva variable aleatoria, a la cual, por ejemplo, ya no le vamos a llamar y, sino que le vamos a llamar w. Y esta w va a ser una normal, ¿sí? Pero esta normal va a tener lo siguiente. Recuerden que las normales siempre tienen medias y varianzas como parámetros. Aquí adentro de la normal lo que van a tener como parámetros son la media, pero de la binomial inicial, o sea, esta de aquí, que le vamos a poner aquí, media de y, sigma de y, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la media de esa binomial? NP. ¿Y cuál va a ser la varianza? NP por uno menos P. Déjenme borrar eso. Profe, perdón, ¿qué Sí. representaba la x en la binomial? Representada la X. Ya, la X era el número de personas, en este caso, el número de éxitos que tú tienes, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerden de que como estamos hablando de personas, queremos saber cuántas de esas personas se parquean por 3 horas, ¿sí? Pero n, en cambio, es el número exacto de personas que tienes para el estudio. Por ejemplo, podemos hacer otra cosa. ¿Cómo existiría una binomial? Por ejemplo, todos estamos aquí, somos, creo que, somos 12. Ya, entonces, imagínense, todos nosotros somos n, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que al menos 4 de ustedes esté sentado en una mesa viendo ¿cómo es? Viendo la clase, ¿ya? Entonces, para calcular eso, ¿qué es lo más cercano que podría utilizar? Sería la binomial. ¿Por qué? Porque tengo un número exacto de personas que serían 12, son los que estamos. ¿Y qué más? Tengo la probabilidad, y la probabilidad obviamente yo la puedo dar, puedo decir que la probabilidad es, por ejemplo, un 0, un 0,60. Creo que es bastante probable que estén sentados viendo la clase, ¿sí? Entonces, si yo tengo la probabilidad conocida, tengo el número de personas conocidas, y quiero saber, como quien dice, cuántos de ustedes a lo mucho están haciendo eso, pues para ese tipo de cálculos se utiliza la binomial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, hasta aquí ya tengo que la normal sería eso. Y ya recuerden que cuando ya tienen la normal y tienen los parámetros, ustedes pueden calcular cómo sea eso de ahí, siempre y cuando estandaricen bien, ¿sí o no? Entonces, en este caso, ya, aquí es donde vienen las cosas importantes. Esto se lo tienen que aprender, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes tienen la probabilidad de que A de Y esté entre A y B, ¿sí? Esto aproximadamente va a ser la probabilidad de que W esté entre B más 0,5 y menos B, bueno, y A menos 0,5. ¿Sí? No sé si se entendió. O sea, técnicamente lo que, digamos, si ustedes de la binomial quieren calcular algo así, ¿cómo lo aproximan?
utilizan la normal, que es W, y la cortan así mismo entre A y B, pero tienen que a A restarle menos 0,5 y a B sumarle 0,5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma se aproxima de ahí. A partir de eso también nace, por ejemplo, cómo aproximar esto. Y menor o igual a A. Entonces, Y menor o igual a A va a ser la probabilidad de que W, que es la normal, que es a partir de las medias de esas de ahí, sea que sea menor a sí mismo a más 0,5. ¿Sí? En cambio, la probabilidad de que Y, que es la binomial, sea mayor o igual a A, ¿ya? Es aproximadamente la probabilidad de que la normal sea mayor o igual a A, pero menos 0,5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar, ¿ya? Y otra cosa importante, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quiero calcular la probabilidad de que Y sea igual a A, chicos? También podría aproximarlo con la normal, ¿o no? ¿Qué dicen? No, ¿Por qué? Porque estamos con, o sea, estamos todos siempre con esta teoría de que siempre las continuas, el valor puntual no existe, ¿no? O sea, es cero, ¿sí? ajá. ¿Ya? Pero sin embargo, eso es lo que a veces no notamos o es lo que realmente importa en estadística uno, que sepamos leer e interpretar bien. Aquí, Y, ¿quién era? Y era la binomial. Ah, y como Y es la binomial es una discreta. Pueden calcular valores puntuales en la discreta. Sí, entonces sí lo van a poder aproximar con una normal. Pero, o sea, creo que se den cuenta de que no es lo mismo calcular P de W igual a A que calcular P de Y igual a A. Porque Y, ¿a quién hace referencia? A la binomial que tengo aquí. Pero W, ¿a quién hace referencia? A la normal. ¿Sí? Por eso son distintos. ¿Ya? Esto ustedes saben que es cero. Pero lo de acá no es cero. Es distinto de cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cómo se calcula que Y sea igual a A aproximando? La normal, pues se calcula de esta manera. W atrapado entre A menos 0,5 y más 0,5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se den cuenta, ¿no? El P de Y igual a sí se puede calcular porque Y es una binomial y en las discretas sí se puede calcular ese valor. ¿Ya? O sea, hasta aquí todo esto es lo que vamos a utilizar para hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, recuerden de que lo que nosotros queríamos calcular era P de Y menor o igual a 65. ¿Y qué parámetros teníamos? Teníamos que Y era una binomial con parámetros ¿qué? Parámetros 200, n igual 200 y p igual a 0,30, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién sería la media de y en este caso? Ustedes saben de que por fórmula es n por p, pero ¿quién es n? Es 200 y p es 0,30. Es la varianza de y. Sería 200 por 30, perdón, por 0,30 es. Y es igual a 200 por 0,30 y por 1 menos la probabilidad, o sea, 1 menos 0,30. ¿Sí? Entonces, estos valores serían 200 por 0,30 y por 0,70. Ya. Si pueden, si me podrían decir los valores que salen estos de aquí, si no lo calculo yo rápido. A ver, este de acá me da 60 y el otro me da 42. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mu de y es igual a 60 y sigma de y es igual a 42. Por lo tanto, ustedes, como tienen una binomial con un n muy grande, pueden aproximar con la normal. La normal la vamos a llamar W. Entonces, la W va a ser una normal, NP, porque va a ser la media de la variable binomial, que era mu de y. ¿Sí? ¿Y quién va a ser la varianza de este de aquí? Pues va a ser NP
por uno menos P. Pero ustedes ya calcularon estos valores y esto va a ser sigma de Y. ¿Sí? Pero ustedes ya calcularon esos valores. Entonces, ¿cómo les quedaría la normal? La normal sería una normal NP. ¿Cuánto vale NP? 60. ¿Y cuánto vale sigma de Y elevado al cuadrado? 42. ¿Sí? Entonces tienen una normal de ese estilo. ¿Ya? Entonces, ahora, recuerden, si ustedes quieren calcular la probabilidad de que Y sea menor o igual a 65, ¿cómo aproximamos con la normal? Viendo arriba. ¿En qué caso estamos? Estamos en este caso. La probabilidad de que la binomial sea menor o igual a un valor A. Entonces, ¿a qué va a ser aproximadamente eso? A la probabilidad de que la normal sea menor o igual a pero más 0,5. Entonces, me quedaría la probabilidad de que W sea menor o igual a 65, que es A, más 0,5. Entonces, técnicamente lo que ustedes tienen que calcular es la probabilidad de que W sea menor o igual a 65,5. ¿Ya? ¿Y cómo calculan eso? Es cómo calculan la normal siempre. Recuerden que lo tienen que hacer con tabla, ¿no? Entonces, como lo Hay que tienen que hacer con estandarizar, tabla, ¿mande? estandarizar, Tenemos ¿verdad? que estandarizar exactamente, ¿sí? Entonces, aquí tendría que poner la probabilidad de W y aquí restarle mu y acá dividirlo para sigma nomás o sigma cuadrado. ¿Ah? ¿Qué dicen, chicos? Es para sigma nomás, ¿sí? O sea, para la desviación estándar nomás que lo tienen que dividir. Hay que sacarle la raíz a 42. Exactamente, hay que sacar la raíz de 42. Acá me va a quedar 65,5 menos la media, pero ¿cuánto valía la media? Valía 60. Y esto dividido para... Aquí yo tengo sigma al cuadrado. Entonces, si yo quiero sigma, sigma va a ser la raíz de 42. Entonces, aquí va a estar raíz de 42. Ya. Y esto... Y bueno, ya saben de que esto de aquí, lo voy a poner con un colorcito así. Esto es Z. ¿Sí? Entonces aquí van a tener la probabilidad de que Z sea que menor o igual a este valor. Entonces, tienen que poner esto en la calculadora. Si podría ayudarme con los cálculos y decírmelos rápido, sería más chévere para no perder tiempo en esto, ¿sí? Ya se los digo, profe. Ya. Igual yo también ya lo estoy calculando. Pero, o sea, para los siguientes ejercicios, conforme vamos haciendo, si pueden decirme los resultados, sería más chévere. Sería más rápido también. A ver, Z menor o igual a 0,84 me sale. 0,8486. Sí, Ya. 0,8486 me sale también. 86, 68. Ah, bueno, 87 le vamos a poner. Y ahí habría que ir a las tablas, ¿verdad? Sí, ahí tendríamos que ver en las tablas y calcular este valor. Entonces, eh, déjenme proyectarles las tablas. Denme un ratito. Que creo que no las tengo en la mano. Pero en teoría con cualquier tabla lo podríamos calcular. ¿O no? Ya, entonces miren, porque miren en la pantalla lo que queremos calcular. Queremos calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a 84, 87. Ahorita les voy a compartir pantalla de la tabla que tengo. Ahí, es una tabla ahí cualquiera que busque en internet. ¿Sí? Entre con cualquiera deberíamos de poder, ¿no? Deberíamos de poder hacerlo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, bien, estamos aquí. A ver, queremos calcular la probabilidad. eh, ¿Alguien copió? Lo que me quedó, Z menor o igual a Sí, 0,8487. 84, 87. Ya, eso, ya. Entonces, bien, ¿cómo calculamos esto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente aprender bien a utilizar esto. Entonces, recuerden de que aquí me sale el 0,8. Este
este es el que me interesa, ¿por qué? Porque mi probabilidad que quiero calcular, la que me interesa, comienza con 0,8, ¿sí? Muy bien, lo que voy a hacer, ahorita me va a interesar toda esta fila de aquí y ya voy a ver cuál es la que exactamente quiero, ¿sí? Pero igual la señalo para que no se me vaya. Me interesa toda esta fila, ¿por qué? Pero ¿quién más me interesa? Me interesa que al lado del 8 esté el 4. ¿Cuál de estos está el 4? Aquí no, en 0,0004. Entonces, miren, aquí hay una probabilidad. Entonces, esto es el valor aproximado de ese valor de esa probabilidad que ven ahí. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto va a ser eso? 0,7995. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de esa forma es como se lee. Sin embargo, creo que era mayor que me pedían, o si era menor. ¿Está bien? Déjenme ver. Sí, 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 es menor. Entonces está bien. Miren, cuando es menor, para este caso es bastante sencillo porque de hecho la tabla es directa, ¿no? La tabla es z menores iguales que z sub 0, ¿sí? Entonces en este caso pasa lo mismo, ¿no? ¿Sí? Para este caso me quedaría 0,7995. Fue bastante sencillo leer la tabla de la normal. A ver, de ese estilo. De hecho, miren, para esto de aquí, más que todo, lo que voy a intentar hacerles es mandarles un video que tengo, o sea, pero ese video es grabado de semestres anteriores, o sea, del semestre anterior, de hecho, y ese ahí se los voy a pasar para no perder el tiempo explicando cómo se maneja la normal, ¿sí? Porque en ese video tengo prácticamente todo detallando cómo se utiliza la normal. Entonces prefiero no perder tanto el tiempo en eso, sino perder el tiempo en cositas más difíciles. Entonces, eso ahí se los voy a dar grabado. Y entonces, pues, obviamente, ustedes tienen que verlo para que lo puedan interpretar, ¿sí? Entonces, este, entonces para este caso me quedaría esto la probabilidad. Ya. Z, a ver, sería 0,7995. Ya, entonces con eso ya calculamos. Ahora les vuelvo a compartir pantalla el ejercicio que estamos haciendo. Ya, volvimos. Bien, entonces ahora ya tengo esto. Sí, ahora viene lo siguiente. Vamos al literal C. ¿Qué me dice el literal C? Ya con eso tenemos el literal B. ¿Sí? La probabilidad de que lo mucho 65 personas tomen, aunque sea 3 horas, es la que salió del 0,70 y pico. ¿Sí? Y eso lo hicimos con aproximación de binomial normal. Ya. Ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí me dice, al tomar el tiempo de parqueo de 100 personas elegidas al azar, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que en media hayan usado este por más de 3 horas? ¿Ya? ¿Qué tiene de distinto esta pregunta con la pregunta anterior, chicos? Y aquí nos están pidiendo como que un promedio del uso. Nos están poniendo un promedio del uso de todas las personas, ¿sí? Entonces, siempre, miren, en este caso, aquí vamos a comenzar con lo que es el límite central, ¿no? Recuerden que en el teorema del límite central, ¿cómo se enuncia el teorema del límite central, chicos? O sea, yo tengo variables aleatorias, x1, x2, hasta xn. En este caso, todas tienen que ser ¿qué? Pueden ser de cualquier estilo, ¿no? O sea, xn, lo importante es que todos tengan la misma distribución, pero no necesariamente tienen que tener los mismos parámetros, ¿sí? O, sí. No, 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 sí, 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 sí tienen que tener los mismos parámetros, porque, ¿sí? Entonces, bien, cuando ustedes tienen esto, lo que van a hacer, o lo que técnicamente van a buscar, por así decirlo, es cómo utilizar este teorema de límite central. Entonces, en el teorema del límite central, ¿sí? Lo que a ustedes les interesa no es estudiar a los X, o sea, a las variables aleatorias, sino que lo que les interesa estudiar es X barra. Entonces, siempre es un ejercicio que les hablen algo de en promedio, lo más probable, y que les den personas, y que lo más probable es que lo que les estén queriendo decir es que van a hacer qué, van a utilizar, por así decirlo, el teorema del límite central, porque les interesa el promedio de lo que está pasando, ¿sí? Porque siempre recuerden que en el teorema del límite central lo que ustedes están buscando o lo que ustedes técnicamente les debería de importar
es eso. ¿Qué le pasa a X barra? ¿Sí? Entonces, técnicamente, lo que ustedes tienen que tener es eso. O voy a anunciar, ¿sí? Lo voy a anunciar aquí para que sepan utilizarlo bien. Tal cual como hizo ya. Profe, Sí, dígame. perdón. Entonces, al final, siempre que utilizamos el teorema de límites centrales, analizar qué le pasa a X sub barra, que es la media de la muestra. Claro, es que X barra, ¿ya? X barra en este caso, ya, es que miren, X barra no va a ser la media de la muestra, o sea, sumar y dividir para n. Sí, pero no, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta de que, por ejemplo, estas 100 personas son las primeras 100 personas escogidas al azar. O sea, puede ser solo esta variable x1. Otras personas pueden ser la variable x2. Y en general, o sea, técnicamente aquí, estas distribuidas, cada una tiene que tener el mismo n, pero, la probabilidad puede cambiar, o sea, el parámetro p de cada uno, ¿sí? Entonces, a ustedes se podría decir, porque, digamos, si a ustedes lo que les interesa es la probabilidad de X barra termina ahora siendo una nueva variable aleatoria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién va a ser X barra? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen, por ejemplo, XY, y estas XY son binomiales NP. Entonces, ¿quién va a ser X barra? X barra va a ser la sumatoria de las X, o sea, de las X binomiales, pero divididas para n. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no es como ustedes están acostumbrados por ejemplo, al primer parcial, que en el primer parcial siempre la media era ¿qué? Siempre la media era un valor fijo, ¿no? ¿Sí? Y les daba un valor mu de una respectiva población, ¿ya? Pero aquí, en cambio, X barra se comienza a convertir en una nueva variable aleatoria, ¿sí? Una nueva variable aleatoria que tiene esa forma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, X barra no es la media como la conocemos, sino que más bien va a ser una nueva variable aleatoria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Piénsenlo así, porque si no se van a confundir y van a decir, bueno, entonces, ¿por qué simplemente no saco el promedio de las 100 personas y ya está? ¿Sí? Sino que lo tenemos que tratar como una nueva variable aleatoria, ¿ya? Ahora vamos a enunciar lo que es el teorema del límite central. Entonces ustedes tienen, así mismo, teorema del límite central. Entonces aquí ustedes lo que tienen son lo siguiente, tienen sea x1 hasta xn, variables aleatorias, y d. ¿Qué significa y d? Independientes, idénticamente distribuidas, ¿sí? Eso quiere decir que todas tienen el mismo n y todas tienen el mismo p. O sea que en este caso el p no varía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque son i y d. Cada una viene con media, o sea, cada una de estas tiene media mu y varianza sigma al cuadrado conocidas. Profe, ¿puede repetir lo que está al lado de X sub n, que no comprendí bien lo que... ¿Cómo? Esto Lo que acá, está al lado... esto, No, 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 X sub n. esto de Eso. aquí. Ya. O sea, sí, ajá. Estos son No, lo que sucesivos. está al lado, lo que está al lado, lo que está al lado. Ah, ya, B, siempre que les pongan B apóstrofe A, variable aleatoria, y ID es idénticamente distribuida. ¿Sí? Ok, ok. Independientes e idénticamente distribuidas. Entonces eso quiere decir que esas variables aleatorias son independientes y que aparte obviamente son idénticamente distribuidas. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, eso nomás. Entonces, la varianza tiene que ser conocida, ¿ya? Y una vez la varianza es conocida, ustedes lo que tienen que decir es lo siguiente. Sea S sub n igual a x1 hasta xn. Entonces ustedes van a decir esto, que Sn, ¿sí? Menos n mu, ¿ya? Esto está dividido para sigma sobre raíz de n. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser una normal 0,1, ¿ya? Profe, ¿qué es eso? Esa es una estandarización. Exacto, o sea, es como una especie de estandarización. Si tú estandarizas el X barra,
pues te va a quedar eso. Pero miren, esto de aquí se escribe así, ¿no? Como lo ven ahí. Sin embargo, ustedes saben de que ustedes pueden escribir de otra forma esto. ¿Cuál es la otra forma de escribir? Lo que es de hecho como ustedes se los presentan. Que X barra menos quién, menos mu y dividido para sigma sobre quién. Raíz de n. Sigma sobre raíz de n. De hecho, así es como ustedes lo conocen, ¿sí o no? Y esto va a ser una normal 0,1, ¿ya? Pero quiero que no se queden solo con este resultado. ¿Por qué? Porque digamos que si a ustedes les hablan, no de, escúchenme, si ustedes les hablan, no de promedio, bueno, en este caso es bastante evidente que me piden el promedio, pero hay casos que les piden la suma. Cuando les piden la suma, también pueden utilizar el teorema del límite central, ¿sí? Y pueden hacer aparecer X barra a su antojo. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo importante es que entiendan de que sí se puede hacer. Otra, miren, de hecho, otra forma en la que también se representa esto de aquí es así, como raíz de n de X barra menos mu converge en distribución a una normal 0 sigma cuadrado. Estos de aquí, que ven aquí, son resultados notables. No necesariamente los tienen que saber, pero son otras formas de ver el teorema del límite central. ¿Por qué les presento este de aquí y este de acá? Son lo mismo que acá, que el que ustedes conocen de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? De que esos, dependiendo del ejercicio, pueden que me sean más útiles, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con esos de ahí. Ya. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Que n sea grande y que la media y la varianza sean conocidas para poder aproximar. O sea, en este caso me dicen 100 personas. Entonces, n va a ser igual a quién? A 100 personas. ¿Y qué sería la probabilidad? ¿Quién sería P? Que en media hayan usado por más de 3 horas. Entonces recuerden de que al principio del ejercicio, ¿a quién le puse X? Le puse X a la variable aleatoria exponencial. Entonces, esta era la que medía el tiempo. Entonces, este mismo valor del literal A, que ahora estoy aquí, que era 0,30, es lo mismo que va a tener mi nueva binomial, ¿sí? O sea que P va a ser igual a la probabilidad de que X sea mayor a 3, tal cual como lo calculé en el primer literal, y eso es 0,30, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener otra variable y tienen que poner si quieren otra letra para que no se confundan. Por ejemplo, en este caso vamos a poner, yo qué sé, una A, por ejemplo. Ah, esto ya es independiente. Si quieren podemos utilizar X mismo, pero a mí me gusta cambiarle las variables para no equivocarme. Entonces, en este Profe, caso, dígame. perdón que lo interrumpa. Entonces, hasta entendí esto lo que explicó del teorema del límite central, pero ¿por qué volvemos a utilizar otra variable? ¿Por qué volvemos a crear otra variable, por así decirlo? Porque, de nuevo, tengo un n fijo, que es, ¿qué cosa? 100 personas, y quiero calcular la probabilidad de que las personas en media hayan usado este por más de 3 horas. Miren que esto es distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el literal B, a ustedes les preguntan, o sea, les preguntan por las personas, pero les dan un número exacto de personas, ¿sí? En cambio acá, o sea, 65, como quien dice. Por eso es que aquí la probabilidad que les piden es probabilidad de Y menor o igual a 65. Pero en cambio acá, lo que les piden es 100 personas, ¿cuál es la probabilidad de que en media hayan utilizado este por más de 3 horas? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que es distinto, ¿no? Porque aquí, ¿por qué les están preguntando? ¿Por las horas o por las personas? O sea, ¿de quién es la probabilidad? En esa pregunta que ven ahí. ¿De quién piensa que les están preguntando? ¿De las personas o de las horas? De las personas. De las personas. Por eso es que eso va a ser otra binomial, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vi. Gracias, profe. Ya, ya. Entonces, así mismo, ya. Entonces A va a ser una nueva binomial, pero con n igual 100 y p igual 0,30. Ya.
Entonces, bien, la, lo que queremos calcular aquí, eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuál es la probabilidad de que en media hayan usado este por más de 3 horas? No, hay que leer bien esto. Media. Profe, No, sí, dígame. disculpe, por ejemplo, ahí no se puede utilizar las 100 personas como n y x como la Sí, variable. sí, x como la variable. O sea, ¿a qué x se refiere? ¿A la exponencial? Claro, ajá, la primera. Sí, eso era lo que les estaba diciendo. Que en este caso estamos diciendo de que cuántas personas, pero realmente, si leemos bien la pregunta lo que nos dice es, ¿cuál es la probabilidad de que en media hayan usado este por más de 3 horas? ¿Sí? O sea, técnicamente x barra, va a ser la media de quién? La media de horas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que x sería la media de horas. Entonces, por lo tanto, no tendría que representar una nueva variable. ¿Sí? ¿Por qué no tengo que representar una nueva variable? De nuevo, aquí es donde suele ser lo confuso de las preguntas. Si ustedes leen bien, lo que les piden es la media de que hayan utilizado este por más de 3 horas, ¿sí? O sea, técnicamente lo que podemos hacer es utilizar la binomial, ¿o no? Déjenme ver. Déjenme leer bien la pregunta, porque sí me está surgiendo aquí Dicen, al tomar el tiempo del parqueo de 100 personas elegidas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en media hayan usado por más de 3 horas? Profe, o sea, se podría aproximar esa variable x a x barra. Por ejemplo, Sí, pero no, sí, 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 correcto. utilizar la No, media como la media de x barra y calcular la varianza de x barra con la varianza de la x normal. Y ahí tener ya los parámetros para aproximar y calcular esa probabilidad. No, sí, estoy pensando en eso, pero es que el problema es que aquí, por lo que me están preguntando, les dan horas fijas, ¿sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta que aquí dan horas fijas? O sea, dicen más de 3 horas, exactamente. Ya. claro. Entonces, la probabilidad de que. Entonces, ese es el confuso. Porque si no me dieran horas fijas, entonces de una sería como es exponencial. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en media hayan usado este? En media hayan usado este. En media hayan usado este, creo que se refiere a tiempo. Porque miren, si aquí esto se refiere a tiempo, se hace con la exponencial. Pero si se refiere al número de personas, está confusa esa ahí. No, pero creo. Sí, sí, sí. Déjenme ver. Déjame leerlo bien. Ta, ta, al tomar el tiempo. Sí, sí, pero aquí me dicen esto, pero me dan la probabilidad exacta de las media de horas, pero entonces, ¿qué podría calcular? Aquí, lo primero que vamos a hacer es definir la esta. Miren lo que vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer. X barra va a ser una normal con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Profe, siempre en el teorema del límite central, la desviación, bueno, o la varianza de x barra es la varianza sobre n, ¿verdad? Claro, que miren, en X barra, o sea, esto, ustedes lo que tienen que entender es esto, ¿no?
la media de x, que es la original, o sea, es la variable original, es igual a la media de x barra, y que la sigma de x es igual a sigma, la sigma de x barra, ¿sí? Es igual a la sigma de x normal, pero dividida para n, ¿sí? O sea que aquí es la sigma de x. Efectivamente, estaba teniendo una confusión por lo que me preguntaban, o sea, por entender bien la pregunta, pero la pregunta efectivamente por lo que me preguntan es por horas, ¿sí? Entonces, como me preguntan por horas, la variable que me interesa es la x que definí al principio, como decía el compañero, ¿sí? Que sería exponencial. Ya, denme un ratito, ya les voy a compartir pantalla porque no sé por qué no me anota. Ok, ahí ya sale efectivamente el valor. Ya. Ahora sí, ya creo que ya me sale escribir. Sí, ahí ya sale, ya sale. Ya. A ver, chicos, ¿cuál es el usualmente lo que se pueden equivocar aquí o lo que puede ser aquí no tan claro? Es la pregunta, ¿sí? Siempre tienen que leer bien la pregunta. Por ejemplo, en este caso, yo estaba craneando de que la pregunta lo que me preguntan es por el número de personas, ¿sí? Esta pregunta lo que cuenta realmente son las horas, ¿sí? Entonces, como esta pregunta lo que cuentan son las horas, vamos a hacer, o sea, exactamente lo mismo que comentó el compañero, que no es necesario crear una nueva variable, sino que tenemos que utilizar la inicial. O sea, ¿quién? La exponencial que ven aquí, ¿sí? La del primer literal, o sea, esta, literalmente literal A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usamos esa, pues técnicamente X barra es eso, ¿no? Pero X, ¿quién va a ser? X va a ser una exponencial con media 2,5. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos que sacar cuál sería la esperanza de X, pero X normal, ¿sí? O sea, la exponencial. Eso era igual a beta, ¿no? ¿Y aquí era igual a beta? A 2,5. Y la varianza de X era igual a beta al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces esto sería 2,5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 2,5 elevado al cuadrado. Pero podría dejarlo como 2.5 al cuadrado, profe. Porque ya, si ya va a usar la varianza dividido para n, al momento de sacar la desviación se va a ir la raíz y va a quedar solo 2,5. Sí, 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 también lo podría utilizar así. Pero exactamente igual esto es 6,25. ¿Sí? Recuerden, a ver, en un principio estaba definiendo una nueva variable. ¿Por qué? Porque pensaba que en el literal C lo que contaban son personas. Pero no. Si lo leen bien, lo que cuentan son las horas. O sea, lo que mide son las horas. Entonces es importante que en cada ejercicio ustedes sepan identificar qué es lo que mide. ¿Sí? Entonces en este caso, como mide las horas, ¿qué era lo que me medía las horas a mí? La exponencial que tenía desde el literal A. O sea, este de aquí. A este de aquí es a la que le vamos a aplicar el teorema del límite central. Por lo tanto, yo ya tengo la varianza de x y tengo esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la exponencial, que es una x, ¿sí? Vamos a decir que x barra puede ser aproximadamente, ¿qué cosa? Puede ser una normal. ¿Con qué? Con medias, ¿qué, chicos? ¿Cuál sería la media de esa normal nueva? 2,5.
¿Y cuál sería la varianza? El valor que llamamos aquí, 6,25. Pero, espérense, este 6,25 dividido para, ¿cuánto? Para n, ¿no? ¿Y qué es n aquí? ¿Qué es n en el literal C? N 100. es 100, ¿sí? Entonces, por eso x barra sería una normal, 2,5, 6,25, 100, de esta forma, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mi pregunta es entonces, como es tiempo, usamos la exponencial original y a esa le vamos a aplicar el teorema de límite central. Exactamente, sí. O sea, por eso es que les digo que lo más importante en este tipo de ejercicios es saber identificar qué es lo que están midiendo. Si mide horas, entonces es la exponencial. Pero si hubiera medido personas, ahí es distinto, ¿sí? O sea, los que les preguntan ahí es que la probabilidad de que x barra sea mayor que 3, ¿sí o no? Y ya tengo la normal, ya. Entonces, x barra es una normal que tiene estos parámetros, ya. Entonces, ¿qué tendría que hacer para calcular este valor, chicos? Aplicar estandarización, ¿no? ¿Están de acuerdo? Menos mu y dividido para sigma, bueno, la desviación estándar, dividido para raíz de n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Y esto es menor o igual a quién. Bueno, perdón, eso es mayor que 3. Esto es mayor que 3. Pero a 3, ¿qué tengo que hacerle también? Tengo que restarle la media. ¿La media cuánto es? 2,5. Tengo que dividirlo para esto, o sea, esto es el valor de aquí. Pero así mismo vamos a... Ah, bueno, si le saco raíz a esto, la raíz de esto sería 2,5 y 10, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso dividido por la raíz de n, o sea, raíz de 100. Así. ¿Están de acuerdo que esto sería el valor que me piden? Entonces, miren, todo eso lo vamos a meter en la calculadora y con eso ya podemos utilizar y ver el valor en la tabla, ¿sí? O sea, en este caso, para este tipo de ejercicio, de nuevo, vuelvo y les repito, lo más difícil es poder identificar qué es lo que están midiendo, ¿sí? En este caso puede ser hasta confuso, tal y cual como nos pasó aquí, ¿sí? Profe, una Dígame. pregunta, ¿por qué 2.5 sobre 10? O creo que solo sería 2 puntos. No, no, no. Sí. Déjame borrar esto. Solo sería esto. ¿Sí? Porque, o sea, este es sigma al cuadrado, ¿sí o no? Sigma, esto de aquí, tienen que tener mucho ojo, ¿sí? Porque esto es sigma al cuadrado sobre n, ¿sí? Y sigma al cuadrado sobre n es la varianza de x barra. ¿X barra quién es? X barra es la normal, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer, siempre para cuando ustedes hacen estandarización, le restan la media y dividen para la desviación estándar. Pero a ver, si esta es la varianza de x barra, ¿qué le tengo que hacer a esto? Sacarle la raíz. ¿Y qué es la raíz de 6,25? Tal cual como me lo dijiste antes. La raíz de 6,25 es 2,5. Y la raíz de 100 es 10. Por eso sería eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces déjenme ver cuánto sale ese valor al final. Sale 2. Todo este valor sale 2. Bueno, y ya saben que todo esto es como que fuera z. Z mayor que 2. Esto es igual. Ustedes saben de que esto lo pueden remover y pueden poner 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 2. Y entonces esto va a ser 1 menos, y ahora tengo que analizar la probabilidad de que z sea menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a compartir mi pantalla donde tengo la tablita para que podamos calcularlo, ¿ya? Entonces, quiero calcular de nuevo la probabilidad de que z sea menor o igual a 2, ¿ya? Entonces, bajemos. ¿Dónde está 2? Está aquí, ¿no? 2,00, ¿sí? Este es 00. Entonces aquí está. 2,00 sería este valor que ven aquí.
Entonces, ¿cuánto me sale la probabilidad? 0,9772. Uy, no, 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 ya fue. Entonces, esto es igual a 0,9772. ¿Sí? Entonces, vamos a ahora a copiarlo acá. 0, 0,772. Ya. Y con eso habríamos terminado, se podría decir que ese ejercicio. Creo que ese ejercicio es bastante completo porque usualmente suelen tomar bastante de la variable exponencial en la mayoría de problemas Profe, que no se está compartiendo la pantalla, por si acaso. no se ve la pizarra. Ya, No déjenme. se ve el PDF, se ve la tabla. Ya les vuelvo a compartir para ver si se ve. Ahí sí se ve. ¿Sí? Entonces esto sería uno menos, ¿cuánto les dije? 0 punto. 0,9772. Y eso va a ser aproximadamente 0,0228. ¿Sí? Eso. Entonces, en promedio, se podría decir que la probabilidad de que el tiempo promedio de uso de parqueo de 100 personas sea mayor que 3 horas es 0,02228. ¿Sí? Tiempo promedio. Como era tiempo promedio, por eso utilizamos la variable exponencial. ¿Sí? Pero si se dan cuenta de que es un poco engorroso, o sea, de hecho, es un poco es un poco confuso la forma en cómo leen esto de aquí, ¿sí? Por eso, de nuevo, vuelvo y les repito, lo más importante de todo este ejercicio de aquí es que sepan leer bien qué es lo que les están pidiendo, qué es lo que están midiendo. Siempre pregúntense qué es lo que están midiendo y créanme lo que iban a hacer cualquier ejercicio bien, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos con el siguiente que lo tengo por acá. Perfecto, entonces nos damos cuenta que es la última, la C, es el tiempo, ¿verdad? Porque nos dice la probabilidad de que 100 personas hayan usado menos de más de 3 horas. Ok. O sea, por eso es que lo que técnicamente les están preguntando ahí es el tiempo promedio, ¿sí? Entonces, ahora déjenme poner el siguiente. ¿Quieren que sigamos haciendo el del mismo examen? ¿O quieren que nos saltemos a una pregunta así de condicionales? Que creo que uno de los temas más que siento que más se les dificulta a la mayoría es condicionales, pero con distribuciones conjuntas. No sé, yo quería seguir haciendo del mismo examen o tal vez también pasar al otro, también tal vez a pasar al otro tema también sería bueno, pero Igual, este de aquí, o sea, obviamente lo voy a terminar de resolver porque el siguiente es con la gama. Vamos a hacer el siguiente ya. Ya en las siguientes clases entonces veremos distribuciones condicionales de las conjuntas. Ahí, esos ejercicios son más locos ya. También lo de los métodos de los momentos, la, de la distribución y de
transformaciones. Esos también son chéveres. Ya. A ver, vamos aquí. Dice, se ha determinado que el tiempo hasta el fallo en miles de horas de un componente electrónico específico en un sistema de navegación sigue la distribución gamma 210. Determine la probabilidad de que un componente falle antes de alcanzar 25.000 horas de funcionamiento. Determine la medivarianza del tiempo de vida útil de estos componentes electrónicos. Si se toma una muestra aleatoria de 49 componentes electrónicos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de vida útil de los componentes supere las 25.000 horas? Ya, según lo que ven, así. Y esto se los voy a garantizar, porque o sea, este sentimiento es bastante de esta materia. Cada ejercicio, usualmente, que una de las cosas más jodidas, creo que de estadística uno es el tiempo, ¿sí? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo vi la materia, habían bastantes personas de que iban por el tema 2, o sea, son 5 a 6 temas, ¿no? Iban por el tema 2 y era una cosa de que ya faltaban 20 minutos para salir del eso. No sé si tal vez les pasó en el primer examen, pero al menos tanto en el primero como en el segundo examen del parcial, sí, del semestre pasado, pasaba bastante eso. Entonces, técnicamente, yo les diría que una de las formas más rápidas de ganar tiempo aquí es intentar ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan para resolver. Por ejemplo, según lo que leen en la, ¿qué es lo que probablemente van a tener que hacer para hacer? Simplemente calcular probabilidad, o sea, simplemente saberse la densidad, y como tienen el formulario, facilito, calcular probabilidad es facilito. No. Entonces, el literal 2 que les pide determinar media y varianza. Ustedes saben que la media y varianza es bastante sencillo en el formulario, porque simplemente van a tener que utilizar esa formulita y ya está. Más. Y por ejemplo, el último, el C. ¿En qué trata el C? Según lo que ustedes ven ahí. Se toma una muestra aleatoria de 49 componentes electrónicos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de vida útil de los Teorema de componentes límite supere central. los teorema de límite central? ¿Y quién va a ser TCL? ¿Quién va a ser aquí la variable aleatoria a la que le van a aplicar el teorema de límite central? La misma quién, Eh, la misma gama. ajá, el tiempo, ¿Por ¿no? qué? Porque la gama también mide el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, por ejemplo, con esto que dice aquí, ganan aunque no crean, van a ganar bastante tiempo al momento de hacer el examen, ¿sí? Entonces, bien, vamos a comenzar con eso. Entonces, primero voy a anotar las funciones de densidad de la gama. Ya, entonces esto sería, bien, vamos a poner. Entonces, tenemos una X, que es una gama, ¿con qué parámetros? Parámetros 210. Sí, o sea, ¿qué parámetros recibe la gama? Alfabeta, ¿están de acuerdo? Entonces, técnicamente esto es X, una gama, que recibe parámetros alfabeta, donde alfa es 2 y beta es 10. Vamos a recordar todo, y esto, obviamente, todo esto tiene que estar en su formulario, ¿sí? ¿Cuál es el valor esperado de esa de ahí? Es alfa por beta, ¿sí? ¿Cuál es la varianza de ese valor de ahí? La varianza es alfa por beta al cuadrado, ¿sí? Ya, entonces recuerden de que la de densidad no era más que uno sobre R de alfa, ¿sí? Por beta elevado a alfa de X de alfa menos uno por Euler a la menos X sobre beta. Y recuerden de que aquí
X siempre es mayor que cero y los parámetros alfa y beta también siempre tienen que ser mayores que cero. ¿Sí? No se olviden de eso, de esos detalles, el soporte. ¿Sí? Muy bien, como tienen esto, si ustedes reemplazan, ¿cómo les quedaría la función de densidad? R sería ¿qué? R sería 2, ¿no? R de 2, beta de alfa, perdón, beta es 10 y alfa es 2. Entonces esto sería 10 al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo multiplican por x elevado a 2 menos 1, que es 1, por Euler elevado a x sobre 10. ¿Sí? Entonces esto sería, ¿cuál sería el único inconveniente aquí que tendríamos que calcular bastante rápido? ¿De quién, chicos? R de 2, ¿están de acuerdo? Y ahí es donde les pregunto, ¿2 es un número real o es o es un número natural? Es natural. Natural, ¿no? Entonces recuerden, ahí ustedes tienen que recordarse cómo se calculan estos valores. Recuerden que si ustedes tienen R de alfa es igual a alfa menos 1 multiplicado por R de alfa menos 1. Pero esto en el caso de que sean alfa pertenezca a los reales, ¿sí? Pero en el caso en el que ese alfa sea n, un número entero, esto va a ser igual a n menos 1 factorial, ¿sí? Solo si n pertenece a los naturales positivos. Bueno, además poner naturales positivos, porque los naturales, bueno, técnicamente no, porque hay algunas personas que dicen que dentro de los naturales está el cero. Entonces, para ellos, esta notación es familiar, o sea, naturales positivos, ¿sí? Pero, o sea, ya ahí ya depende ya. Entonces, ese 3 sobre 2 ¿qué va a ser? Va a ser 2 menos 1 factorial, ¿no? O sea, 2 menos 1 factorial. Así, ¿no? Y ya saben que 10 al cuadrado de 100 y eso es x por Euler a la menos x10. Y esta es la función de densidad. Aquí ya no es tan fácil como en la otra, porque de hecho, esta de aquí, ¿cómo ustedes calcularían este valor? Entonces vienen y ponen es igual a. ¿Cómo me quedaría esto? 1, 2 menos 1 es 1 factorial es 1. Entonces me quedaría 1 sobre 100 de x de Euler a la menos x10. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para obtener la de, recuerden que esta es la de densidad. Entonces, ¿cuál va a ser la de distribución? ¿Tenemos que hallar la de distribución o no es necesario? Creo que sí es necesario para sacar la probabilidad, ¿no? Técnicamente sí. Ya, entonces, pero miren, aquí es donde yo les digo, en este caso, como solo quieren una probabilidad, no es necesario hallar la distribución, ¿sí? Solo quieren la probabilidad de que falle antes de 25 o 1000 horas. Entonces lo que ustedes quieren es esto, ¿no? La probabilidad de que X sea menor o igual a 25.000 horas. ¿Están de acuerdo? Porque, a ver, déjenme volver a leer igual. Falle antes de alcanzar las 25.000 horas. Bueno, en realidad sería menor, pero ustedes saben que como es continuo es lo mismo, ¿no? Menor, menor, igual. ¿Sí? Entonces, una vez tienen eso, una vez tienen esto, lo que técnicamente van a hacer es que si X es menor o igual a 25.000, lo que ustedes quieren hacer es, ¿cuál es el soporte de la variable aleatoria gamma? ¿Ah? X mayor que cero, ¿no? Entonces, como X es mayor que cero, obviamente ustedes van a ir desde cero hasta 25.000. ¿Y quién va aquí? La función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? Sería X sobre 100 por Euler a la menos X sobre 10. ¿Cómo hacen esa integral, chicos? De toda la vida. Por partes, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la pregunta. Y contesten, por favor, para ver si la hago o no la hago. ¿Quieren que haga esta o no? ¿O se las dejo así planteadas nomás?
ya saben que es por partes, ¿no? ¿Quieren que la haga o la dejo ahí nomás y calculo nomás la probabilidad rápida para no perder tiempo en esa ahí? O igual quieren que les explique cómo hacer, o sea, quieren recordar. Pero digan algo, pues, se han callado. Recordar, profe. Recordar. A ver, vamos a ver. Y entonces, bien, vamos a déjenme sacar esta vaina. A ver, ¿cómo se integra por partes? Primero, lo primero que vamos a hacer es Pero, profe, olvidarnos de los profe, límites profe, de integración. Sí, digo. solamente enuncie cómo era la vaca. Ah, porque de ahí no perdamos tiempo en integrando, porque sí. Claro. Ya, entonces, miren, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen una integral definida, la tienen que pasar a indefinida para poder hacer esta integración por partes, ¿sí? O sea, tienen que esto pasarlo a esto, ¿sí? Y una vez están aquí, ahí ya pueden hacer integración por partes. Entonces, una vez tienen esto, lo que ustedes tienen que hacer es que en este caso que u sea igual a x sobre 100, ¿sí? Y db sea, en este caso, Euler a la menos x10. ¿Sí? Entonces, b no va a ser más que la integral de esto. La integral de esto sería menos 10. ¿Sí, no? Y la derivada de esto sería dx sobre 100. Eso. Entonces recuerden de que la vaca era ¿qué? Era la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de v por du. ¿Sí? Entonces, u por b sería x100 multiplicado por menos 10 Euler a la menos x sobre 10. Ya, ¿y qué más? Y menos la integral de v, y v es menos 10 Euler a la menos x10 por dx sobre 100. Y tiene que volver a calcular esto de aquí y se acabó. Integración por partes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme calcular este valor igual para ver cuánto sale. Obviamente en el examen sí van a tener que recordar. Igual si desean y quieren recordar cómo integrar, ahí también tengo videitos de cómo integrar también. Entonces, bien, vamos a ver. Esto sería la integral de x sobre 10. Vamos a ver cuánto me sale. Me hicieron más rápido en R, pero no tengo R en esta computadora instalada. Ya, entonces miren, al final, aquí lo que vamos a hacer es, no me sirve la calculadora. Pero bueno, ahí lo que técnicamente tendrían que hacer para calcular el valor final es calcular o sea, el valor de esa integral simplemente. ¿Sí? O sea, ya teniendo esto de aquí, que con esto ya está resuelto, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es simplemente integrar y ahí reemplazar los valores entre 0 y 25.000. ¿Estamos de acuerdo? Profe, profe, pero una pregunta. Sí. Entonces, simplemente es desde 0 hasta 25.000. ¿Por qué desde 0 hasta 25.000? Porque recuerda de que el soporte de la gama es x mayores que 0. Entonces, si quieres que hasta 25.000 horas, pues el mínimo sería 0 horas. ¿Sí? Sí, profe, gracias.
Ya, entonces ahora vamos con el literal B. Literal B, bastante rápido. Déjenme un ratito ya. Ya les voy a compartir pantalla que no sé por qué no me abre esto. Ya les abro. Oye, ¿quién es el que está escribiendo en el S? Yo, Que no fui profe, yo. es que usted puso que saludemos. No, yo no puse. Alguien está. A ser otros profesores de Gao. Ya, entonces ahora vamos con ese. A ver, no sé, no. Denme un ratito, déjame terminar esto de aquí, no sé por qué no me. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer el siguiente literal, que el siguiente literal sería el literal B. Sería este de aquí. Entonces B. es- Ya, miren, este es bastante sencillo. Dice determina la media y la varianza del tiempo de vida útil de los últimos componentes. Entonces, ¿qué sería la media? Era E de X. Aquí igual eso. Era alfa por beta. ¿Sí o no? Miren, que esto es regaladísimo. O sea, literalmente lo que tienen que tener es el formulario. Varianza, pero me acuerdo de que en este de aquí la mayoría ¿cómo es? No llevó el formulario. La mayoría no llevó el formulario y por eso. O sea, todos llevaron formulario, pero casi nadie anotó la gama. Al menos yo, cuando yo vi este examen, yo tampoco anoté la gama. O sea, a mí me tocó integrar. Y, a ver, entonces, bien. Bien, como les piden la media y la varianza del tiempo de esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperanza de X y recuerden de que esto era una gama 10, ¿no? O sea, alfa 10 y beta 10. O sea, alfa 2 y beta 10. ¿Sí? Entonces, alfa beta. Alfa, ¿quién sería? 2 y esto 10, entonces esto es 20. Y esto es la varianza de X. La varianza de X es alfa por beta al cuadrado. Entonces, alfa era 2 y beta al cuadrado era 10 al cuadrado. Entonces, eso es 200. Ya. Y con eso ya está hecho literal, ¿ves? Acá se de ahí. Y ahora faltaría el último. Dice, si tomamos una muestra aleatoria, esto implica que vamos a utilizar qué cosa, tiempo promedio o tiempo medio. ¿Qué significa? De nuevo, teorema del límite central. ¿Sí? Tienen que ponerse pilas con eso. Ya. Entonces, hasta eso, lean un ratito la esta que ya lo que voy a poner a poner el cargador a la computadora. Pero hasta eso lean el literal C.
Bien, chicos, terminamos este de aquí y culminaremos con la clase porque ahí tengo que ir a dar clase de álgebra. A ver, ya, entonces dice, si se muestra, o sea, si se toma una muestra aleatoria de 49, o sea, n aquí es igual a 49, de componentes electrónicos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de uso de vida útil en tiempo medio de 25.000 horas? Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que me piden aquí? Tema de límite central. ¿Quién va a ser X? X va a ser una gama. ¿Gama quién? Gama 2, 210, ¿no? Ya. Y miren cómo son los literales, ¿no? Cada literal me sirve para hacer el anterior, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita me servía hacer el B para poder tener el C. Entonces, ya como ya tengo de X, que es ¿la media cuánto vale? 20. Y la varianza, 200. Entonces tengo media y varianza conocidas. Entonces, ¿cuál va a ser la distribución de X barra? X barra va a tener distribución normal, con media 20 y varianza 200, pero 200 dividido para n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n en este caso? 49. Entonces 200 dividido para 49. 49. ¿Sí? Recuerden de que si x es una, o sea, es una variable aleatoria con cualquiera, entonces ustedes pueden decir de que x barra va a ser una normal con una media mu de x. Recuerden de que x, sí, miren, bastante importante la notación en estadística porque si no hacen bien la notación, probablemente se van a equivocar. Entonces, miren, siempre que ustedes debajo de una media tengan, esto de aquí quiere decir que es la media de X, pero no de este X, no de el X del principio, o sea, este de aquí. ¿Sí? En este caso, esto hace referencia a la media de la gama. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y acá van a poner sigma, sigma de X al cuadrado sobre n. O sea que la varianza de la que tenía en un inicio, o sea, de la de acá, es la que la dividen para n, tal cual como estamos haciendo aquí. ¿Sí? X barra va a ser una normal, 20 y 200 dividido por 49, 4,081. ¿Sí? Ya. Entonces, como vamos a utilizar por tema de límite central, les dicen X barra es menor, bueno, supere. ¿Qué significa que supere? Que X barra va a ser mayor, ¿no? O sea, que X barra sea mayor que 25.000. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a qué? A uno menos la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 25.000. Pero ustedes ya saben de que pueden aquí estandarizar, ¿no? Y si estandarizan, ¿cómo les quedaría? X barra menos quién? Menos mu dividido para sigma dividido para raíz de n. ¿Sí? Esto es menor o igual a 25.000. ¿Qué es mu? Mu es 20, ¿no? Y este valor sigma al cuadrado sobre n. Entonces, la desviación estándar, ¿cuánto sería? Sería raíz de eso, de 4,081. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a poner uno menos la probabilidad. Ya saben que esto es como que fuera z, porque ya es una estándar. Pueden poner una doble z para que dé alusión a que estamos utilizando el teorema del límite central, una z barra, por así decirlo. Pero no es necesario que pongan eso. Y ahora vamos a calcular este valor de aquí con la calculadora rapidito para culminar. Entonces, esto es 25.000 menos 20 y esto está dividido para la raíz de 4,081. ¿Sí? ¿Cómo le Y, salió la raíz de 40,81? ¿mande? ¿Cómo le salió esa raíz? Porque, a ver, mire, recuerden esto, ¿no? ¿Este quién es? ¿Este señor quién es? Sigma al cuadrado sobre n. Entonces, esto Ah, ya, es ya, la ya. varianza, ¿no? Sí, pero ya lo vi, Entonces, ya lo la vi. Gracias. desviación estándar, igual lo voy a dejar aquí anotado, ¿ya? Estándar, ¿quién es? Es la raíz de sigma al cuadrado sobre n, que eso es sigma sobre n. O sea, técnicamente, lo que podemos hacer es calcular de una por calculadora el valorcito de aquí y a eso sacarle la raíz. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan este valor de aquí, ¿cuánto sale? Uy, sale grandísimo.
1, 2, 3, 6, 5, coma, y ahí 42 y un par de números más, ¿no? ¿Qué significa eso, chicos? Esto lo podemos hacer sin tabla, ¿sí? Porque recuerden de que cuando ustedes tienen zetas, a ver, podemos decir menores iguales que menos, por ejemplo, 10. Aquí ya podemos decir que esto aproximadamente es cero, ¿sí? Pero acá podemos decir que esto aproximadamente es uno. ¿Por qué? Porque, a ver, en una gaussiana, lo que ustedes tienen es algo así. Entonces, miren, estos valores atípicos que están por acá son aproximadamente, ¿sabes? Ya por aquí ya son como el 5 prácticamente. Entonces, los valores mayores que 5 pueden ponerle mayores que 5 o que 3. Ahí depende de ustedes. Pero los valores mayores que 5 o 3 va a garantizarles de que la probabilidad va a ser aproximadamente uno, ¿sí? Y los valores menores que menos 5, por ejemplo, les va a garantizar que sean aproximadamente sea cero, ¿sí? En este caso, ¿en cuál caso estamos? En que estamos en el caso de aquí, ¿no? En el del 5, ¿no? Porque la probabilidad acumulada aproximadamente va a ser uno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto les quedaría aquí esto? Les quedaría uno menos uno, o sea que aproximadamente es cero, o sea, es un cero punto y pico, pueden ponerle cero punto algo. Aquí, de hecho, ustedes pueden parafrasear y pueden decir de que es casi que un evento imposible que pase lo que les están determinando aquí, ¿sí? De que el tiempo de vida útil sea 25.000 horas. Eso es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Que tengan, algo que tengan dudas, algo que... Profe, va a subir la clase grabada y el PDF, ¿verdad? Sí, ese sí les voy a subir. Ya, La muchas clase la gracias. voy a intentar, esperen un ratito, la clase la voy a intentar subir a YouTube, ¿sí? Para que la puedan ver esa ahí, solo la primera, ¿sí? Y de ahí, eh, ¿hay alguna pregunta con respecto a este aquí? ¿O ya no tienen más preguntas? ¿Seguro todo quedó claro? Tengo una consulta respecto a, no al ejercicio, sino más bien al formulario que va a pasar, si es que lo va a enviar. El formulario. Ajá, Sí, ese también lo voy a intentar pasar ya. listo, gracias. Ya, y de ahí, bueno, lo último que les podría decir es recomendarles, como saben, la primera clase que les prometí del intensivo iba a ser gratuita. De ahí, si quieren acceder a las demás clases, que va a contener, obviamente, vamos a resolver la mayor cantidad de exámenes que se pueda dentro de lo posible. Voy a intentarles ayudar también con contenido aparte de esto de aquí. Entonces, el precio, el valor del intensivo son $10. Ya saben de que si cualquiera de que esté interesado, simplemente me pueden escribir a mi número 096324 0800. Me escriben aquí y ahí yo les doy información para que se puedan inscribir. En caso de que no tengan, recuerden de que las clases son recorridas, o sea, mañana es la siguiente clase, de ahí viene el lunes, de ahí viene el martes y el miércoles, ¿sí? Entonces, si están interesados, me pueden escribir ese ahí. Igual yo voy a mandar todo el flyer y todo al grupo, entonces todos los que estén interesados de estar dentro de este grupo selecto, por así decirlo, están invitados, ¿sí? El valor es $10 y ahí cualquiera que esté interesado me informan por interno. Eso sería todo por hoy, chicos. Aquí la grabación sí las voy a subir. Y obviamente el intensivo les incluye todo, ¿no? Las clases, el contenido, la grabación también de todo ¿cómo es? De todas las clases. Y unas grabaciones también extras que también les pienso obsequiar, por así decirlo. Aparte de las clases en vivo que voy a dar. Entonces, pilas, chicos. Si no hay preguntas, hasta ahí nos quedaríamos. Muchas gracias, profe. Cuídese. Buenas Ah, noches. pasen bien.